Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al segundo video del día de hoy de Warzone Mobile. Me van a decir, Destro, qué bonito se te mira. Obvio, no actualizaron la maldita iPad. Señores, el primer video que subí era con la actualización. Pueden notar al final, o bueno, a la mitad del video, cuando yo estoy jugando el juego, van a ver una de decepción en dispositivos de Android con la cagada que ha pasado. Y miren, venía jugando el juego ya de hace muchos días, solo Android, loco. No tocaba el iPad, no tocaba mi iPad. Quería solo jugar en iPad. Iba súper bien, iba fluido en ese dispositivo. Pasa, el día de hoy, lamentablemente, Warzone Mobile fue un error garrafal lo que hicieron con los dispositivos de Android. En cambio, en Apple está mucho mejor. Está, bueno, está calcado a 30 FPS. Voy a quejar de eso, es una estupidez. Acabo de jugar de multijugador y siento que voy a 30 FPS. Y es que va a 30 FPS esta chanchada. Pero es que en Apple el juego ya se ve mucho mejor. El iPad Pro es de 2021. Básicamente estás hablando que este es desde hace 2 años. Pero aquí va mucho mejor. Además de que, por cierto, ya tenemos la skin de Black Cell. Porque sí, oficialmente ya la volvieron a meter porque había sido un error. Pero para la gente que compra el Black Cell, cierto, te puedes comprar el Black Cell. Para que sepas, la skin Black Cell aquí. Que aquí tenemos la skin de Black Cell, porque mucha gente me ha preguntado esto. O sea, es que visualmente se ven bonitas. Loco, estos visuales se ven bonitos, ya se ven mejor, pero ¿por qué puta en Android no se ve así, loco? Sí se puede ver así en Android, yo no sé qué diablo. Discúlpenme, muchos van a decir, Destro, que vas a perder el partner con Activision. Yo no tengo partner con Activision, solo eso les digo. Creo contenido de Warzone Mobile porque me encanta, porque me apetece, porque me encanta el pinche juego. No por nada me he sacado el Orión, pero es que no por nada también le he gastado dinero. Pero es que, loco, o sea, el juego visualmente en Android está del culo. O sea, literalmente quise jugar y me daba bajones de 15 FPS, 10 FPS cuando antes de la actualización jugaba a 60 estables. Ahora, luego me encuentro con un vergazo, pero un montón de comentarios. Demasiados comentarios de Warzone Mobile y capturas que va del orto. Solo en iPad o en dispositivos Apple, ni siquiera todos, va bien el bendito juego. Me da cólera. ¿Por qué? Porque The Division me va súper bien. A mucha gente le va súper bien. También actualmente a la gente en Rainbow Six el único error que tienen son los servidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, y lo van a visualizar aquí a detalle, mientras puedo jugar una mini partida. Incluso he tenido que volver a configurar todo. Se van a dar cuenta de que el juego va calcado a 30 FPS y es que se nota. A pesar de que haga lo que haga, loco, porque, o sea, el juego lo calcaron a 30 FPS. O sea, pero es que solo en Apple lo vas a ver así, loco. Solo en Apple lo vas a ver así, lamentablemente. Y lo peor es que la gente sí anda jugando y todo bien, pero solo en Apple lo vas a ver así. Solo en Apple. No lo vas a ver en ningún dispositivo más, así como lo miras aquí. O sea, literal. Que para remate, o sea, para remate el juego se nota completamente las mejoras que han implementado, pero solo en Apple. Solo en Apple, o sea, el sistema de mejoras o algo por el estilo, o que traté de correr o algo mediático, está, no sé, o sea, es relativo en algunos dispositivos, en otros dispositivos va mucho mejor. O sea, algunos lo van a notar, otros tal vez no lo vayan a notar. Pero es lo que te digo, o sea, así se ve actualmente el juego. Y, o sea, esto actualmente, pues, en multijugador tiene algunos errores, algunas pegas, imagínense. Acaba de crashar, o sea, ay, Dios mío, o sea, la killcam bugueada. Fuera de eso, pues, la configuración de justo no está tampoco. Porque quiero también mostrarle algunas cosas, algunos aspectos. Pero es que el juego, ¿qué paso más atrás el que dieron con Warzone Mobile en lo que es actualmente? O sea, es cierto, puedo hacer privadas, o sea, puedo hacer privadas, que si me hago una partida privada, loco, me puedo hacer una partida privada y puedo jugar con ustedes. Pero ¿de qué diablos me va a servir? ¿De qué diablos me va a servir? Y en serio, lo voy a decir. ¿De qué diablos? Porque incluso creo que hay modo espectador. Creo que si no estoy... incluso hay modo espectador, aquí incluso lo puedo ver. Pero, diablos. Diablos, señor. O sea, me puedo unir a cualquier espectador y la puedo iniciar. Incluso creo que hay modo espectador porque está esto en beta, es una sala privada beta. Pero ¿de qué diablos me va a servir si el juego en Android, que donde hay más gente, donde más juega la gente, no puede jugar muy bien? Y te imaginas llenar 30 pelotones de 4 personas en escuadras de 120 jugadores reales
para que esta chanchada se pete y la gente esté todavía con más odio de lo que ya anda. En serio. La gente de por sí puede andar con odio. Lo bueno es que sí, podemos hacer privadas, al menos eso sí, punto a favor. Pero es lo que te digo, o sea, relativamente todo subjetivo. Y me molesta, porque en el tema operadores, gráficamente el juego ha mejorado. En dispositivos Apple, el renderizado ha mejorado, se ve mucho mejor, cosa que me apetece decirlo, porque honestamente si se ve bien hay que decirlo. El tema armas, pues ha mejorado un poquito el HD en teoría. Ahora así se ve actualmente la armería, se ve mucho más clean, mucho más detallada, me gusta cómo se ve actualmente. Pero lamentablemente la cagada es en Android, papá, ¿qué es lo que me estás contando? O sea, no hay cambios significativos en esta actualización. Me van a decir que me estoy quejando mucho, pero diablos, señores. O sea, las pruebas están. Todo Twitter, todo Discord, que solo vaya bien en mi iPad. Dios mío, me da cólera. He estado pasándolo súper bien antes de la actualización jugando mi dispositivo Android. Muchos videos hice incluso jugando mi dispositivo Android. Y da la casualidad que me meto hoy, cuando sale la actualización. Que por cierto, recuerden que si quieren recargar con points, pues Coca Shop. Si quieren comprar el Black Cell también, todo eso, porque sale un poquito más barato, en teoría. Pues es decepcionante. Da cólera, enojo cuando sos un bendito creador de contenido que lo hace porque te apetece. O sea, te apetece constantemente estar queriendo hacer este tipo de cosas. Lamentablemente, ¿qué es lo primero que te pasa? Lo típico. Es decir, ¿cuál es lo típico? Sencillo. Lo típico es que el bendito juego oficialmente se vea mal. Ahora, ¿qué hay que esperar? Ahora hay que esperar que arreglen estos errores en esta semana que viene o la próxima y que después venga otra actualización de las grandes que más o menos va a pesar 4 GB y que tengamos esa opción detalladamente de poder jugarlo. Mi brother que también anda el de Black Cell de la temporada 1, yo ando el de la temporada 2 Black Cell, porque o sea, son dos temporadas diferentes. Y yo, y Atom, que sí se pueden usar las skins de Black Cell por si me preguntaban. Pero, o sea, es triste. Y me va a decir, Destro, ¿cómo va Battle Royale? Mi dispositivo Android Battle Royale me daba lagazos. Por eso ni siquiera lo quise grabar. Multijugador me iba, te digo. Y actualmente el juego, o sea, está errando de muchas cosas tristes. Es que de viaje lo noto, porque yo incluso estuve jugando Warzone Mobile para el evento hace no muy poco. O sea, básicamente estuve jugando el evento, este evento reciente que acababa de salir. Lo estuve jugando por su ratito, loco. Encima. ¿Qué es lo que pasa? Pues el de papá. Se nota mucho los aspectos. Tuve que cambiar la sensibilidad porque la reiniciaron. Los HUD metieron buscar y destruir. Que he tratado de jugarlo y no puedo porque no sale en la de partida. Se les olvidó meter. Qué loco es. Creo que este juego lo siento. Yo lo sentía más fluido. Puro, en serio. Es que lo sentía más fluido. Es triste. Estás menos estable un juego de lo que ya era actualmente. Oficialmente. ¿Cuál nombre? No jodas. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Alguien me explica por qué? O sea, alguien me explica. Puta, me van a matar los bots. Bots o alguien de verdad. El remata si era de verdad. De verdad. En fin. Siento de que, o sea, literalmente está calcado a ese. O sea, que no debería ser así. No creo que los guantes de IO sean color blanco. No son blancos. ¿Qué diablo fue lo que pasó? Sí metieron algunas cosas muy buenas, pero muy malas. Tan triste. Tanta decepción lo que ha pasado actualmente. Te apuesto que siento así. Uno lo siente cuando juega, lo siente en los ojos. ¿Qué lo siente? Voy a decir lo contrario. Me vas a decir lo contrario cuando en realidad yo lo sé, tú lo sabes, que estás ahí, que lo has jugado, aunque estés viciándote. Y es que te lo digo, o sea, ¿qué diablo fue lo que hicieron con este juego, loco? ¿Qué fue lo que hicieron? Ah, es triste. ¿Qué hicieron con esta actualización de Warzone Mobile? Soy muy feliz, pero es que 30 cuadros por segundo. Es que lo... De aquí...
el MP. ¿Qué está pensando mi gente? Pero relativamente siento que esto es un paso atrás. Estoy un poco triste. No sé. Mucho más de esta actualización de Warzone Mobile. Porque lo venían haciendo bien en la última. Tiramos dispositivos de gama media, 4 GB de RAM en adelante para el juego. Ya con una estabilidad de FPS de 30. Ahora estás hablando que local. Así no da ganas de jugar, honestamente, y te lo digo, ni siquiera los eventos. Estás muy lento. Voy a jugar exactamente en dispositivo Android. Diversión. Muy aburrido. Muy jodida la cosa. Y hay que meter esa actualización. Es que no hay por dónde agarrar. Es triste. Por dónde es, por dónde es. Es que, ¿por qué puta se pone blanco? ¿Por qué se pone en blanco de repente lo... Loco, no debería ser así. No debería ser así. Fíjate la vida, podríamos decirlo, ¿no? Fíjate la vida que... La cosa no... ¿Qué vas a poner a esto? Voy a comprar esto. Voy a agarrar la ISO 45. Arma. Triste. A mi gusto, están haciendo lo que han demostrado. O sea, dar un estatuto. Arma, por favor. Y lo que te digo, mira, si le hago, se pone blanco. Creo que se ponga ese color. No veo ningún sentido. ¿Qué está pasando ahí? Todos los prisioneros se redesplegarán en la zona. En espera. FPS en Android, 30 FPS calcados en Apple. Gama premium, gama alta, los de media alta sufriendo. Menos me consuela sabiendo de que tengo ahí en la lista. Strike. Es triste. Oye, el botón de tracción donde chingados quedó. A ver qué dicen, a ver qué comentan. Pues bueno, habrá que ver. En fin, este ha sido un video de Warzone Mobile hablando sobre la actualización. Ha sido una completa cagada por donde lo mires. Veremos posiblemente en un próximo video del canal. Gracias por el apoyo y muchas gracias como siempre por estar aquí al pendiente de toda la información de Warzone Mobile. Posiblemente haga directo de Warzone Mobile o creo que no. Me voy a poner a jugar Warzone 2. No sé, no tengo muchas ganas de hacer directo esta actualización porque el juego va horrible. No hay manera. Ya veremos. Adiós.